Estudiantes preguntan. Conozcamos a las y los estudiantes que participan en esta temporada. Florencia Quirós, Vicente Webster, Antonia Cartagena, Francisco Reyes, Nicolás Schoenfeld, Ainhoa de Saint-Pierre, Joaquín Salas, Camilo Jara. Hola comunidad institutana, don Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentra? Bien, pues muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder compartir con ustedes hoy día. Muchas gracias. Bueno, como bien dijo Florencia, vamos a tener diferentes bloques de preguntas, así que el primero va a ser de contexto. ¿Qué opina usted como militante de la UDI que su partido se niega a legislar una cuestión tan fundamental como son las pensiones o simplemente abrirse al diálogo únicamente porque en el gabinete estaba Giorgio Jackson? Posterior a esto, la renuncia del exministro, tampoco se ha visto una gran, digamos, participación por parte del mismo partido a incitar el diálogo. ¿Qué opina usted ante esta situación actual? Bueno, primero parto nuevamente por agradecer, felicitar esta iniciativa, agradecer a Francisca, a Pancho, que están acá también, que nos invitaron, y a ustedes mismos por permitirme estar aquí. Primera cosa que tengo que decir de todas maneras, yo no soy vocero de la UDI. Y probablemente no represento a la mayoría. Eso lo digo porque, si bien soy militante, tengo diferencias en varios puntos y que quiero obviamente poder mostrárselas. La primera de ellas es que el diálogo no es lo mismo que negociar, ni tampoco es lo mismo que debatir. El diálogo es la primera instancia donde se valida al otro como, y valga la redundancia, un otro válido. Es decir, que los argumentos, la posición, el ser del otro es exactamente el mismo que yo. Por tanto, allí no cabe la superioridad moral. Por ejemplo, el decir que alguien es mejor que todas las generaciones que antecedieron, cosa que caracterizó, por ejemplo, al exministro Jackson, no imposibilita el diálogo, porque significa que él es mejor que todos los demás, por tanto no hay una situación de igualdad. Y creo que lamentablemente se ha roto bastante la confianza entre la oposición y el gobierno, a tal punto que reformas que son necesarias quedan sin respuesta. La reforma de pensiones es una que lleva al menos 8 años en disputa. La presidenta Bachelet presentó una y que fue rechazada. El presidente Piñera presentó una que se aprobó en la Cámara de Diputados y luego no siguió en el Senado. Y ahora vamos por un tercer intento. Lo que sí es que se aprobó de manera transversal algo que fue muy relevante y que baja la presión también para las personas más vulnerables, como es la pensión garantizada universal. Entonces, para terminar, yo creo que el diálogo nunca se tiene que cortar. Hoy día sí estamos en una posición donde la política, todos en verdad, no solo la política, estamos viviendo un futuro de muy corto plazo. La proyección de las personas hacia adelante es muy corto y cuando eso ocurre, para la política hay muy poco espacio de cooperación y más bien hay espacio de confrontación. Ejemplo, si la política fuera un solo día y mañana no hay nada, obviamente que la lógica sería el que gana hoy día gana todo. Cuando hay un plazo más largo en donde nos imaginamos conviviendo, entonces hay mayor espacio para la cooperación. Y eso es lo que nos falta. Entonces yo soy partícipe y empujé la idea de que hoy día mismo hubiese diálogo, ocurrió por la mañana, y que la UDI y los partidos de Chile Vamos presenten sus propuestas y que sean discutidas en torno a las propuestas y no en torno a quién va a ser el que lo va a aprobar o no, quién lo va dentro de la moneda, va a decir, esta es una reforma que hizo este gobierno, cuando en verdad es una reforma que va a ser para los chilenos y chilenas a lo largo de mucho tiempo. Muchas gracias. ¿Le puedo hacer otra pregunta así rápidamente? Ustedes mandan. Tomando sus palabras, ¿quién cree que es responsable de este quiebre, la oposición o el gobierno? Bueno, por supuesto que ambos. Yo creo que la oposición actual ha sido infinitas veces más suave que la que nos tocó a nosotros. Porque la oposición anterior fue absolutamente brutal. Por de pronto hubo quienes estuvieron dispuestos a romper la democracia.
y creían que las soluciones no eran las institucionales, sino que las extrainstitucionales. Sin embargo, no porque, y perdóname el chilenismo ahí, no porque se haya chacreado la institución de la acusación constitucional, significa que uno tiene que seguir haciendo lo mismo ahora. Eso te lleva como a un loop en que se repite una y otra vez lo mismo, y de nuevo, si tenemos un plazo más largo, si la oposición que quiere gobernar, obviamente, en el próximo periodo, no puede repetir los mismos errores del pasado. Tú tienes que tratar de ser oposición como te gustaría a ti que te tocara una oposición. Entonces, tratar en la lógica de permanente conflicto no sirve para los ciudadanos y ciudadanas, ni sirve también para poder ejercer el poder después. Si tú eres una oposición que niega la sal y el agua, donde a todos le dice que no, lo que ocurre después es que te va a pasar lo mismo. Y peor aún, comienza a aparecerle a las personas que no se solucionan sus problemas urgentes, sus problemas cotidianos, como las pensiones, como materias de salud, como materias de seguridad, en el amplio sentido, no solamente en la delincuencia, sino que como de certeza. Y ahí entonces se pavimenta un mayor espacio para un populismo, que diga, son todos los políticos iguales, que se vayan todos, y entonces viene alguien que te va a decir, yo soy la respuesta, no necesito intermediario, yo soy quien puede dar solución a cada una de estas cosas. ¿El Partido de la Gente, por ejemplo? Yo creo que el Partido de la Gente ofreció una dialéctica similar a esa, y probablemente su presidente podría haber intentado una línea así, porque es muy, por decirlo cariñosamente, es muy flexible en su idea. Entonces, dependiendo con dónde esté el lugar, se flexibiliza. Pero hay una cuestión que es inédita, y de hecho, cuando me toca comentar esto a personas de Latinoamérica o de otra parte del mundo, contarles que Franco Parisi salió tercero en la elección presidencial pasada y no habiendo pisado Chile. O sea, ganó haciendo campaña por Facebook y por YouTube. Es bien interesante. Y particularmente ganó en unas regiones, pero entonces hay un fenómeno sí que representa él, que yo no lo llamaría populismo, es decir, las personas que votan por él son personas que votan en una lógica de un agotamiento sobre abusos, sobre un sistema político que no los representa, sobre la falta de velocidad y de calidad del Estado en prestar bienes públicos, y esa lógica creo que la representó en su momento, hoy día creo que ya está completamente más dividida en distintos lugares, está esparcida y no agrupa algo el Partido de la Gente. Ok, muchas gracias. Francisco, adelante. Ahí sí, ya. A ver, en primer lugar, la derecha siempre, en este caso la UDI, la Nación Nacional, han discriminado a la gente por robar, no está permitido obviamente, robar un dulce tiene que ir a la cárcel. ¿Qué pasa aquí? Usted fue parte de un gobierno donde el presidente robó el Banco de Talca, caso Dominga, y el caso de los convenios, todos hablan, pero el caso de convenios no se firmó este año, se firmó el gobierno anterior. Entonces a mí me da por preguntar, si yo soy una persona correcta de la UDI, no voy a estar en un gobierno que el presidente robó casi todo Chile. Entonces, ¿cuál es su punto de vista ante participar en un gobierno así? Bueno, varias partes de tu pregunta son falsas. De partida... Típico de la gente derecha. Yo entiendo que la idea de esto es que sean preguntas y respuestas y un diálogo, entonces déjame explicar por qué, porque tú no diste ningún argumento para sostener tus aseveraciones. Primero, el presidente Piñera no robó el Banco de Talca. Eso no es así y es importante que veas la historia para saber cuáles fueron las condiciones por las cuales él y todos los otros gerentes de los bancos, cuando estaban intervenidos en la dictadura, fueron, por la ley que existía en ese momento, fueron detenidos. Y era una orden de detención, una orden de aprehensión que la Corte Suprema dijo que estaba mal hecha. Solo para que se entienda. En segundo lugar, no es la UDI o la derecha la que dice que robar un dulce significa ir a la cárcel, es la ley. Pero para algunos la ley para este momento. No, la ley. Y la ley establece sanciones penales cuando existen ciertos delitos. Y tiene que graduar, obviamente. Entonces, por supuesto que lo que uno tiene que ver es cuál es el daño que se causa. Lo robar que un iba dulce. Francisco, creo yo, es el tema del populismo penal que a veces aflora en ciertos sectores de la política. A eso voy. Entonces uno tiene que graduar. Y graduar, obviamente, un dulce no significa un perjuicio como sí lo significa, por ejemplo, una colusión. Yo fui partidario firme de que la colusión se castigara con cárcel.
A pesar de que técnicamente en otras partes del mundo la solución es distinta, me parecía que acá esa era una solución correcta. Y así lo es hoy día. Los delitos que hoy día se descubren sobre colusión son penados con cárcel. Y luego, yo me siento profundamente orgulloso de haber sido parte de un gobierno en donde se hicieron muchas cosas muy importantes para Chile. Por ejemplo, se abrió un proceso constituyente que fue muy fracasado por una lógica radical. Segundo, donde tocó un COVID, que era una cuestión obviamente inesperada, que por supuesto nadie podía tener certezas de cómo este se iba a solucionar, y Chile fue uno de los primeros países del mundo en comenzar su vacunación, y la misma revista The Lancet hace un análisis ahora hace algunos meses atrás, y dice que en Chile la acción que se hizo a partir del Estado, porque no solamente del gobierno, permitió que se salvaran más de 200.000 vidas. Así que por eso me siento profundamente orgulloso de aquello. Y uno puede tener diferencias con otras personas que están en los gobiernos, porque esto no puede ser una lógica uniforme en que todos son idénticos. El único lugar donde eso sucede son las dictaduras totalitarias, que lo tienen que hacer a la fuerza. Yo creo en la diversidad, creo en que hay distintos colores, creo que hay posiciones que son legítimas y cuando los chilenos y chilenas, la ciudadanía, escoge un gobierno, ese gobierno tiene un mandato y tiene que cumplirlo efectivamente en sus 4 años. Mire, no voy a seguir vamos a bajar para que pase Camilo, pero a ver, es fácil tener un papa de la CIA para irte a Estados Unidos que te proteja y que aquí se te vende todo el proceso legal. Aquí son temas factibles que todos dicen que Piñera robó el Banco de Talca y el caso de Dominga no le dio mención. Entonces, habló del Banco de Talca, la adornó y no lo caso con Dominga o el caso Convenios, pero bueno, da lo mismo. Déjame referirme a ello, no hay ningún problema. Sobre el caso Dominga, no hay absolutamente ningún antecedente que se haya probado en ninguno, bueno, que puedes no creer en las instituciones de los jueces, está bien. Eso es un problema para aquellos que no creen en la República, ¿no? Que son poderes separados. Entonces, en temas judiciales no hay ninguna prueba sobre lo que está sosteniendo, de hecho es todo lo contrario. Y sobre el caso Fundaciones, digámoslo muy claro, la primera vez que existe una glosa en el presupuesto que permita hacer transacciones, que permita hacer tratos directos a fundaciones, es con Michelle Bachelet, el año 2016. Y yo lo sé porque yo voté ese proyecto, es un proyecto de ley. Ahora, no porque se habilite el que se haga un traspaso a una fundación, significa que hay corrupción. La corrupción ocurrió en este gobierno, con personas que se decían a sí mismos ángeles caídos del cielo, y lo que hicieron, miren la curiosidad, el 2011 marcharon en contra de las fundaciones que en verdad lucraban, y ellos apenas llegaron al gobierno, en 6 meses crearon fundaciones que lucraban para ellos mismos. Ese es un acto de corrupción que es brutal, porque por lo demás le robaron a las personas más vulnerables, le robaron a los campamentos, hicieron fundaciones falsas, fundaciones de papel, para contratar a sus amigotes y hacer campañas políticas. Eso es muy grave. Entonces tratar de rebajarlo diciendo no, que esto venía de antes. Primero, no es verdad. No porque haya un presupuesto significa que se habilita la corrupción. De lo contrario, cualquier cosa venía de antes, obvio. El presupuesto se hace en torno al que viene del año anterior. Aquí hay un caso de corrupción en el cual tiene que hacerse cargo el gobierno y que va más allá de querer culpar al pasado, sino que son el presente. Hay un mecanismo ideado para defraudar al Estado a través de fundaciones falsas que le hace daño a la sociedad civil. De todas formas, los nuevos antecedentes parecen aclarar que no es un caso solamente del Frente Amplio, sino que es una cuestión transversal al sistema político. Pero más allá de eso, me gustaría avanzar en la sección e ir derechamente con mi pregunta, que va un poco en la línea de lo que mencionaba Vicente. Creo que... Camilo, necesitamos parar un poco. Está súper entretenido el debate, sí. Muchas gracias por la palabra del señor Jaime. Pero volvemos con una pausa. Ya vamos a volver, va a durar 1 minuto. Y vamos a volver con preguntas de temática de educación. Así que ya seguimos con Estudiantes Preguntan. Bueno, antes de seguir con el siguiente bloque con preguntas de temática de educación, vamos a retomar la pregunta que le había planteado a nuestro invitado Jaime Bolillo. Pregunta de Camilo Jara. Ahora no voy a ir con tanto rodeo y sin tanta floritura, voy a ir a la pregunta al grano.
en política se viven tiempos bien raros, en el sentido en que lo que formalmente es un régimen presidencialista está adquiriendo los tonos de un régimen parlamentario, sobre todo el cuasi parlamentarismo que vivimos en Chile a principios del siglo XX. En este sentido, ¿qué responsabilidad tiene su sector en este giro, si es que la tiene? Hay un problema que hemos tenido en los últimos gobiernos, y es que los gobiernos no han tenido mayorías parlamentarias. Sin embargo, el momento en el cual se dice que hay un parlamentarismo de facto es en el gobierno pasado, lo dice Jaime Quintana, cuando sucesivamente se saltan la Constitución y hacen aquellas cosas que el Parlamento no está permitido hacer, como por ejemplo iniciativas que irrogan gasto. Entonces, cuando yo me refería a que la oposición que nos tocó a nosotros fue una que se saltó las reglas constitucionales, una parte de ella trató de votar la democracia y otra validó la violencia, eso no significa que uno tenga que volver a repetir esas mismas cosas porque le hacen mal a la democracia de la sociedad. Y hoy día sí veo que hay un dejo de algunos parlamentarios, también no solo de hoy día gobierno, sino que también de oposición, de querer hacer la misma treta, es decir, de saltarse la Constitución y proponer proyectos que puedan ser populares, pero en los cuales no existe la atribución por parte del Ejecutivo. O sea, perdón, por parte del Legislativo, sino que son del Ejecutivo. Así que en eso deben haber reglas claras y esas reglas deben cumplirse. Hoy día tenemos una Constitución que está fracturada, razón por la cual yo creo que necesitamos cambiarla. Necesitamos tener un nuevo pacto social que nos permita salir de la discusión exclusiva de las reglas de la Constitución y más bien discutir luego sobre la Constitución o dentro de ella y hacer que las políticas públicas que se quieran impulsar con las distintas matices, con las distintas ideas, sean un punto de partida desde la Constitución y no más bien una puerta de cierre. Y hoy día la Constitución, que es difícil que se apruebe a final de año, yo espero que sí se apruebe a final de año, de lo contrario va a quedar latente un tema que pueda volver a resurgir y que pueda volver a retrasar varios aspectos que me parece que son relevantes para una convivencia futura. Gracias. Ya, vamos a pasar a la temática de educación. Hace unos cuantos años usted tuvo la oportunidad de participar en un debate sobre educación en la Universidad Católica, en el cual usted planteaba y reafirmaba que los apoderados deben tener la libertad de la decisión sobre el lugar de estudio de su pupilo. Es una crítica, digamos, a lo que se había promulgado por el gobierno de Bachelet. Sigue con la misma idea, ¿cierto? Por supuesto. Ok, en ese contexto, por ejemplo, teniendo países como Finlandia, que ya lleva por 6º año consecutivo liderando el ranking de países más felices del mundo, con valores como la confianza, bienestar y libertad. Su educación, sobre todo la educación pública, que son la gran mayoría de liceos, también tiene un sistema muy parecido. Aquí la pregunta es, ¿de qué libertad usted nos explicaba en ese debate? ¿De la libertad de pagar y no pagar la educación? ¿O de cuál se refería? No, de la libertad esencial que debe existir para poder crear proyectos educativos diversos, porque la educación de partida no es algo que pueda definirse de una única manera. Es un proceso, es un desarrollo que lo que quiere lograr es sacar el máximo potencial de las personas en sus aspectos intelectuales, obviamente, pero también en sus aspectos físicos, en sus aspectos psicológicos, en sus aspectos emocionales, en sus aspectos espirituales. Y por ello es que no puede haber una única manera de hacerlo. Sí, por supuesto, creo que tiene que haber un currículum nacional en donde exista una idea de país que nos permita convivir juntos. Pero hay distintas maneras de hacerlo. Y esas distintas maneras de hacerlo significan una libertad de educación. Ahora, para que exista real libertad de educación, tiene que existir distintos financiamientos. Tiene que asegurarse el que exista una educación pública, no solamente para todas aquellas personas que no puedan pagarlo, sino porque la educación pública debiese ser el fuerte de la educación. Lamentablemente hoy día no es así, pero debiese serlo. Debiese ser de excelencia. Y, por ejemplo, en algunas materias, cuando me refiero a excelencia, es que los colegios no pueden parar. Los colegios no pueden estar destrozados. Los colegios tienen que cuidarse. Porque lo que ocurre adentro de una sala de clases es la esencia de la escuela, del aprendizaje. Esa lógica de una enseñanza integral tiene que darse en cada una de las escuelas y, como digo, es perfectamente legítimo que se den a partir de visiones antropológicas distintas, como fueran religiosas, laicas u otras. Y eso obviamente no se puede hacer exclusivamente desde una educación hegemónicamente estatal.
Ok, una breve consulta. Entonces, en ese contexto, si la educación no se puede definir como un tal, pero entendiendo que la educación pública es la única herramienta que tiene la gran mayoría de jóvenes en Chile, ¿considera usted que es pertinente una reforma en la malla curricular avanzando en una educación laica e igualitaria? Hoy día existe una educación laica e igualitaria. La mayor parte de los estudiantes hoy día van a colegios particulares subvencionados que luego de la reforma que se hizo en el pasado, yo pensé que para algunas personas de izquierda iban a dejar de ser colegios malos, porque ellos decían que eran malos porque tenían lucro, porque tenían selección y porque tenían copago. Hoy día no tienen ninguna de esas tres cosas. Sin embargo, algunos siguen creyendo que esos colegios todavía no entregan un bien público. Para mí lo público excede a lo estatal. Lo público también tiene que ver con la sociedad civil, que puede propiciar ese bien público, entregar esos bienes públicos, como por ejemplo la educación. Y de hecho, que sea partícipe en la educación me parece que es una forma de gravitante, de mayor libertad, de mayor diversidad, que es como son las sociedades modernas hoy día. Muchas gracias. Ahí sí. Ya, si yo sigo con las siguientes preguntas. Primero que todo, me quedó algo volando en la cabeza hace poco. ¿Cuál es su opinión? Voy a cambiar la pregunta un poquito. ¿Cuál es su opinión respecto a que el señor Alessandri, miembro de su partido, al Instituto Nacional le diera un cheque en blanco para remodelar el instituto? Y que después de eso Perdón, salga en la tele. ¿El alcalde o el diputado? Alessandri, el alcalde. Entonces no es de mi partido, pero siga. Pero son todas las mismas, No, Chile, vamos. es que para que seamos Ya. rigurosos, vamos. Y después se diga en la tele que quiere ser el Instituto Nacional. El Instituto Nacional que lleva 210 años de historia, que son el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional, son los focos de la independencia de Chile. Entonces, ¿cuál es su opinión primero en eso? Y por ahí aclarando, usted estaba defendiendo el gobierno de Piñera hace poco, y el gobierno de Piñera, el 2021, hace un recorte al Ministerio de Cultura nuevamente, diciendo que lo apoya, y aparte de eso, que esto fue entre la tercera por si preguntan, aparte de eso... No entendí, perdona. Un momento. ¿Me puedes repetir? Aparte Que de eso, no entendí lo que estabas diciendo. ¿Me lo puedes repetir, por favor? que el ministro, dije, el señor Piñera, en su gobierno, 2020, 2021, 2022, es una persona que siempre habló de fomentar la cultura, fomentar los espacios. En ese ámbito, nosotros si vemos la encuesta, el 2021 hubo una marcha del Centro de Extensión de la Universidad de Chile, donde se le quitan más de 700 millones de pesos a la universidad, que es un recorte del 8 o 24%. Y aquí hay unas fuentes que dicen, por ejemplo, aquí nosotros vemos, se le quita el presupuesto al GAM, se le quita el presupuesto a la Universidad de Chile, a La Moneda, Balmaceda 1215, Matucana 100, y acá podemos ver nuevamente los recortes. Entonces, yo creo que es indefendible, como dijo José Massa, defender un gobierno que lo único que hizo fue quitar presupuesto al Ministerio de Cultura y quitar presupuesto nuevamente o no dar presupuesto al Ministerio de Ciencia e Investigación. Y como dijo nuevamente José Massa, yo siempre lo cito, están como esos gente de derecha que el antiguo dijo, ¿para qué vamos a educar a esta gente si no piensa? ¿Para qué le vamos a dar cultura? Ellos lo único que quieren es nuevamente tener más clases trabajadoras. Entonces yo no sé si defender este gobierno. Ahora yo lo único que me quiere diga... ¿Cuál es la pregunta? El tema de Alessandri. ¿Qué opinas sobre Alessandri que no tiene un cheque en blanco y todo ese ámbito? Bien, lo que pasa es que cuando uno pregunta, tiene que hacerla y no meter otras cosas que no tienen que ver con la pregunta. De lo contrario, yo tengo que entonces poder contestar las otras cosas que se han dicho acá. De partida, tú has dicho de que se rebajan los presupuestos. Dice no hay ninguna justificación. Solo quiero recordar que el año 2020 había COVID. No solo en Chile, en todas partes del mundo. Y eso significó, bueno, puede parecerte irrelevante que hayamos hecho una de las campañas más exitosas del mundo en materia de COVID. Pero para comprar 3 buques de guerra y hacer perdonazo es otra cosa. Mira, yo creo que es importante que mantengamos el respeto porque esto se llama los estudiantes preguntan, no los estudiantes atacan. Ni tampoco los estudiantes mienten. Entonces déjame seguir. No es mentira, son datos certeros, son datos de la tercera y por son favor, datos coherentes. señor Jaime. Déjame insistir, porque aquí un me poco el tono están para que se pueda preguntando, revisar. vengo con el tono republicano de lo que es el Instituto Nacional, tú me preguntas sobre eso, dices que obviamente es muy importante, que es la luz, pero no actúas como tal. Entonces, déjame insistir. Cuando hay presupuestos que tienen que recortarse, se hacen porque hay urgencias sociales, como por ejemplo las que se hicieron por motivo del COVID. Como por ejemplo las que tuvieron que hacerse a través del IFE, el IFE laboral,
De tal manera de que el año 2020, cuando se mide la pobreza en esas circunstancias, había bajado un 3%. Obviamente que era particular por el momento en que se estaba viviendo, y no tienen que ver los retiros porque los retiros son desahorro, así que eso no sirve. Y no era algo que se pudiese mantener. Sin embargo, por eso es que se hacen aquellas cosas. Segundo, el Ministerio de Ciencias y Tecnología se creó bajo la administración del presidente Piñera. O sea, la primera vez que se le da presupuesto es ahí. Entonces, no es cierto de que no se le haya dado cuando se crea allí mismo, y no es cierto que no se quiera fomentar la cultura cuando lo que se estaba haciendo era proteger la vida de las personas frente al COVID. Entonces, ¿José Massa miente? No, es muy posible que haya estado confundido de los datos, salvo que tú no estés diciendo lo que él dijo. Y sobre el alcalde Alessandri, yo creo que el problema que él estaba tratando de explicar es que hoy hay liceos emblemáticos para Chile, y esos liceos emblemáticos que eran un modelo educativo, un modelo de ascenso social que permitía que sus estudiantes luego pudieran acceder a las mejores universidades, a las mejores carreras y fueran los mejores profesionales, eso fue destruido por parte de una izquierda radical que justificó la violencia por mucho tiempo. De tal manera que, por ejemplo, los estudiantes de esos liceos emblemáticos tuvieron alrededor de 2 años y medio menos de clases. Y eso obviamente afecta en la calidad de la educación. Los liceos bicentenarios, que también son liceos públicos, hoy día son una excepción dentro de los otros liceos, y no es porque tengan alguna particularidad, no tienen más recursos, no tienen proceso de selección, no tienen ninguna de esas cosas. La diferencia es que hay un clima al interior de la escuela que permite que esos aprendizajes sí puedan ocurrir. Y eso es esencial. Entonces, yo no estoy de acuerdo nunca con cerrar el Instituto Nacional. Y eso significa que no estoy de acuerdo con que lo cierren ni los encapuchados, ni que lo cierren tampoco las autoridades políticas. Perfecto, pasamos a la siguiente pregunta, que es el Camilo. Es que me da como cosa preguntar después de... Pero mi pregunta es más tranquila, aunque no crea que ya se acabó el programa, pero mi pregunta va hacia, ¿no cree que su sector tiene una deuda con la educación pública sin contar a los liceos bicentenarios porque son liceos diseñados para funcionar bajo el neoliberalismo? Pero a lo que voy es, ¿no cree que su sector político tiene una deuda con la educación pública en cuanto defendió la LOCE? O sea, la LOCE, perdón. Primero, los liceos bicentenarios no son diseñados para nada, salvo para que sean de alta calidad y que puedan ser un espacio para las personas vulnerables de clase media de ascenso social. Son colegios que ya existían. ¿Eso es un diseño? No, son colegios que ya existían. Y esos colegios luego lo que hacen es tomar un compromiso, y ese compromiso tiene resultados. Y esos resultados son por parte de toda la comunidad educativa, no solamente por parte de los profesores, del cuerpo directivo o de los apoderados, sino que también de los propios estudiantes. Y por ejemplo, esos liceos no se destruyen, no se rompen ni se queman. Entonces, eso es relevante, porque la educación es un derecho. Y como es un derecho, no puede otro tratar de decirle voy a impedirte tu derecho. Cosa que lamentablemente en algunas partes se ha justificado permanentemente. Yo creo que la derecha sí tiene una deuda con respecto a la educación pública. Y la tiene porque existe este prejuicio, así como la izquierda tiene el prejuicio sobre la educación que no es estatal, diciendo que es para intereses privados y por tanto que es mala. Existe un prejuicio también a veces por parte de la derecha que en la educación pública lo que se hace es simplemente política partidista de izquierda. Y yo estoy totalmente en desacuerdo. Mientras fui diputado, o sea, por de pronto, mi vieja es profe, hizo clases 30 años de matemática, y por tanto valoro profundamente la profesión docente. Y mientras fui diputado, pude ir a alrededor de 400 establecimientos, desde jardines infantiles, liceos, escuelas, técnicos, de todo. Y uno se da cuenta de que hay un gigantesco potencial de que hay estudiantes, profesores, profesoras muy talentosas que hacen un esfuerzo gigantesco, particularmente en los lugares más vulnerables. Y eso no solamente tiene que reconocerse, sino que tiene que apoyarse con más fuerza. Entonces yo sí creo que para una persona como yo, que soy un liberal clásico, la educación pública es esencial y tiene que ser de muy alta calidad. Y por tanto, tiene que haber ahí un compromiso mucho más fuerte en fortalecer la educación pública en los gobiernos futuros, si es que lo que uno quiere es que de allí surjan como surgieron durante mucho tiempo, de este mismo colegio, de este mismo instituto,
los profesionales que van a empujar la ciencia, la innovación, la política y que permita que todos podamos ser más desarrollados. Última contrapregunta, por favor, si no, para que pueda pasar la compañera. Entonces, ¿de los liceos emblemáticos ya no salen profesionales de vanguardia? Cuando uno dice una cosa, tú no puedes suponer exactamente la contraria, porque en la lógica eso no funciona. No porque uno dice A, significa que entonces sea lo contrario de A. Entonces, cuando yo digo que... Por eso le pregunto. No, tú estás diciendo que yo digo eso. No, no lo digo. Lo que estoy diciendo es que este mismo colegio, de aquí salieron muchas personas que fueron muy relevantes para la política, que fueron muy relevantes para la ciencia, que fueron muy relevantes en distintas profesiones. Cuando yo entré a la Universidad Católica, el colegio que más estudiantes tenía en la entrada, digamos, en el primer año, como novatos, era el Instituto Nacional. Hoy día no están ni siquiera entre los 100. Y eso es un problema. Es un problema para la Universidad Católica y es un problema creo que también para el Instituto Nacional. Porque este es un instituto en el cual surgieron y siguen surgiendo muchos líderes relevantes. Entonces, la pregunta es si pueden dar más. Yo creo que la respuesta es sí. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Conozco muchas personas que, lamentablemente, tuvieron que sacar a sus hijos de acá. Por ejemplo, personas que estaban en San Bernardo y que venían acá con gusto, con el prestigio, con el rigor que significaba. Sin embargo, luego tuvieron que sacarlos y llevarlos al Liceo Bicentenario de San Bernardo. Y entre otras cosas era por la certeza de seguridad. No puede haber una completa educación si es que no hay un ambiente sano y seguro. Yo creo que eso es muy relevante y que forma, por supuesto, buenos profesionales. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, señor Jaime Velorio. Estudiantes, vamos a una mini pausa. Hemos vuelto con el penúltimo bloque de Estudiantes Preguntan. Las preguntas que le van a hacer nuestros estudiantes a Jaime Velorio van a ser sobre el tema del futuro. Los dejo y proseguimos. Bueno, en vista de el neoliberalismo que se instauró en Chile tras dictadura, ¿siente que es momento de un avance en la política chilena, teniendo, por ejemplo, a colegas como Evelyn Matei y Mario Desbordes, que son de Chile Vamos, que dicen que hay que avanzar en materia de Estado, sobre todo en este proceso el marco del proceso constitucional? ¿Cuál es su postura actualmente y a qué estado usted considera pertinente avanzar? Primero hay una discusión sobre lo que es o no es el neoliberalismo. De hecho, hay bastantes economistas que sostienen que no existe tal cosa como el neoliberalismo, sino que es simplemente una frase que se ocupa para tratar de denostar al capitalismo en sus distintas formas. Yo no creo en un capitalismo sin regulación. No soy un libertario. Soy un liberal clásico. Y probablemente desde ese pensamiento originario de Adam Smith. Y a Adam Smith se le suele tergiversar y no leer a través de La mano invisible. Sin embargo, es mucho más importante leer el libro anterior, que es la teoría de los sentimientos morales. Y en esa teoría de los sentimientos morales, una de las cosas que dice Adam Smith es que para que el mercado funcione, tiene que haber un set de reglas, unas normativas básicas de trato, de exigencia ciudadana, de creencia y confianza entre unos y otros, porque de lo contrario no puede operar la mano invisible. Ese sustrato es esencial y es lo que hace que un país pueda convivir. Y ese sustrato tiene que tener también su propia constitución, que tiene que ser habilitante. Y por lo mismo yo sí creo que tiene que haber una nueva constitución. Y estuve muy en desacuerdo con la anterior, que era una con la que se propuso, digamos, y que fue fracasada. Y creo que una de las razones por las cuales fue fracasada es porque se dedicó a permanentemente hacer un ellos versus nosotros. Una lógica muy de Laclau, muy de lógicas identitarias radicalizadas, de enfrentar siempre unos a otros, a tal punto que se desapegó completamente de las mismas personas. Nosotros ahora en la universidad donde estoy hemos hecho varios estudios, uno de ellos son seguimientos antropológicos de familias de clase media a través de etnografías, que es una manera de poder leer lo que las personas están pensando.
Y la política se alejó completamente, y una de las cosas que nos decían era, por ejemplo, que frente a la incertidumbre de futuro, que existe por el cambio tecnológico, que existió producto del COVID, producto del estallido, las personas se repliegan, es decir, van a buscar sus espacios que son los más cercanos y seguros. La primera de ellas es la familia, como sea que ésta sea compuesta, su familia. La segunda es su hogar, su casa física. Y la tercera son sus tradiciones de pasado. Y en esas tradiciones de pasado, creo que la convención pasada fue especialmente buena en tratar de destruirlas todas. Y por ello es que el epítome de eso es el cierre de campaña del apruebo, donde unas personas literalmente se pasaron la bandera por la... y esa demostración el disrespeto sobre las tradiciones, y particularmente por las tradiciones rurales, es algo que obviamente se desapega de lo que pasa en nuestro país. Entonces, yo creo que tiene que haber una regulación estatal porque los mercados perfectos solamente existen cuando uno es profesor y los enseña. De ahí en adelante ya no son perfectos. Y por tanto necesitan de regulaciones. La regulación también tiene costo. No hay regulación perfecta. Sin embargo, es evidente que existen fallas de mercado y por tanto lo que uno siempre tiene que tener hacia adelante es la protección de las personas. Entonces yo creo una economía social de mercado. Y eso tiene como esencia un capitalismo. Y cuando se trató de discutir, el presidente Boric dijo que una parte de él quería superar el capitalismo, al mismo tiempo que estaba buscando capitales extranjeros, digamos. Era no solo contradictorio, sino que luego se trató de explicar de que era la oposición entre un estado de bienestar versus el capitalismo. Y eso es profundamente equivocado. Todos los estados de bienestar se basan en el capitalismo. La alternativa al capitalismo es el socialismo real. Y de hecho, uno puede buscarlo. ¿Cuáles son las Era el socialismo real. Bueno, tienes razón. No, que todavía existe en algunas partes. Hay uno que es un híbrido, China, no sabríamos decir exactamente cómo es un capitalismo autoritario. Hay otros modelos que no son capitalistas, Cuba, Venezuela, y que son especialistas en crear pobreza, torturas y asesinatos. Entonces, las alternativas, los bloqueos económicos son súper importantes. Efectivamente, producen problemas. Y el tema es cómo uno puede dejar de naturalizar y justificar, por ejemplo, un régimen terrorista como el cubano de 60 años. Porque la democracia, si creemos que es un valor universal, entonces no es solamente en el pasado, sino que es en el presente. Las violaciones de derechos humanos son una aberración en el pasado, en el presente y en el futuro. Y de hecho, la primera y más importante, y tiene que ver también con tu pregunta, es que después del derecho a la vida, viene el de la libertad de conciencia. Y una extensión de la libertad de conciencia es la libertad de expresión. De allí que el intento de anular la personalidad de una persona, que es lo que trata de hacer la tortura, es uno de los crímenes más aborrecibles. Entonces, pero nos escapamos un poco. Entonces sí, yo sí creo que nosotros tenemos que avanzar hacia una sociedad con mayor igualdad, con mayores oportunidades, en donde hayan mejores regulaciones en distintos ámbitos y que también se promueva importantemente y se potencie la creatividad humana. Y en eso también a veces nos falta y se tiende a pensar como con más prejuicio de lo que pueden hacer las personas y que yo sí creo que son relevantes, digamos, como te decía, sobre todo en un mundo que está cambiando a la velocidad que está cambiando. Muchas gracias, Jaime. Francisco, adelante. Bueno, voy a ir a las noticias de últimamente. La declaración del señor Frey, pero otras declaraciones. ¿Cuál es su punto de vista en el ámbito 50 años del golpe de Estado? Y aparte de eso, ¿usted cree que en un futuro, la derecha en general, la izquierda no, por fin admitan y no defiendan la figura de Augusto Pinochet? Que, por ejemplo, el señor Moreira no lo defiende en el ámbito que algunos dicen que no sé, estuvieron bien, que está una declaración antigua de Ley Martín decía que los que están muertos nomás. O, por ejemplo, usted como una persona joven, ¿cree que en la UDI en un futuro tenga una visión más abierta sobre el golpe de Estado? Pinochet fue un dictador. Y obviamente no hay nada de honorable en aquello. Ni menos de republicano, como trató de decir alguien. De hecho, es lo contrario.
y aquí una pequeña historia. Cuando yo fui candidato a presidir la UDI, perdí, claramente. Pero parte de las cosas en las que sí proponía es que había una mención en la declaración de principio que hacía referencia a el 11 de septiembre de 73 y hablaba de la disputa como con los países de la órbita soviética. Obviamente cuando yo fui candidato ya no existía la órbita soviética, sino que existía Rusia y los otros países, digamos. O sea, ya se había caído el muro de Berlín, por de pronto. Sin embargo, esa declaración todavía tenía ese prólogo. Y yo fui partidario de sacar esa mención. Fui partidario también de otras cosas, no lo quiero letrear, digamos, de qué cosas hay que cambiar allá, pero también había una mención que estaba, a mi entender, estaba equivocada sobre el rol de la mujer. Y otras más. Eso me significó ganarme, obviamente, la impopularidad de una parte relevante de militantes de la UDI que probablemente hoy día ya no están en la UDI y se fueron al Partido Republicano. Y pero perdí esa elección por harto contra Jacqueline Van Rysselberghe. Y ella sí hizo campaña en torno a esos ejes. Pero perdí, pero después gané, porque salieron esas cosas de la declaración. Entonces, ¿qué creo yo a 50 años? Que hay muchos aprendizajes. Lo primero es que yo he escuchado de algunos tratar de traer al presente lo que ocurrió en los días previos, como para decir que había un clima que entonces justificaba el golpe. Suponiendo que eso es cierto, si nos situamos en el año 2023, para mí no es posible justificar el golpe de Estado sabiendo las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron después. Por tanto, si había alguna opción de justificarlo el 10 de septiembre de 1973, no existe ninguna de hacerlo hoy día en agosto o septiembre del año 2023. Dicho eso, creo que también otro de los mensajes que es relevante es que nunca la violencia puede ser un mecanismo válido para la expresión política. Y hay, obviamente, el libro de Daniel Mansuy sobre Allende es interesante sobre esto mismo, además sobre todo las citas que pone de otros pensamientos. Me ha tocado conversar de esta materia con personas que piensan muy distinto que yo. De hecho, tuve una larga conversación una vez con Gabriel Salazar también al respecto. Y el clima en el cual se llega a nuestro país de descomposición política, que no es solamente 73, sino que viene de antes, tiene que ver también con algo que está pasando en el mundo, con ideologías que son demasiado contradictorias unas con otras, que son muy totalizantes. Y Allende, en mi impresión, lo que él trató de hacer era transitar por un camino del medio, improvisándolo, que era un camino de una revolución en democracia. Sin embargo, tenía por un lado, en este caso el PS, el MAPU, que decía que eso era una torpeza y que había que hacerlo simplemente por las armas. Fidel Castro viene a Chile a decir que también era torpe y que había que hacerlo a través de las armas. Y el PC no. Y el MIR. Y el PC no. El PC por una cuestión estratégica, no porque le gustara la democracia, pero decía, mire, lo que hay que hacer primero es que tenemos que tener el respaldo de las clases medias para luego poder hacerlo. De lo contrario, esto no va a suceder. Ese tránsito, obviamente que fue llevado como un fracaso, pero también después como una derrota, que es lo que importantemente se dice, creo, en el libro de Mansuy. Y hoy día yo veo dentro de la derecha, salvo por supuesto alguna minoría, que quiere seguir reivindicando la figura de Augusto Pinochet, que no hablan de dictadura, etcétera, o que no dicen golpe de Estado, pero que a veces pueden ser como semánticas, pero obviamente tratan de esconder otra cosa más allá. Sin embargo, hace poquito tiempo que nosotros vimos, lamentablemente, una izquierda que fue condescendiente con la violencia y otra que la propuso. Y eso es súper grave, porque es una reversión también democrática. Entonces, así como la derecha, yo creo que ha avanzado sustantivamente y queda un grupo que es minoritario, pequeño, falta también que esa se haga como un reconocimiento permanente. Y todavía nos falta mucho por encontrar verdad y justicia. Y por tanto eso también tiene que seguir su propia línea, su propio camino. A mí me tocó estar en la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso. Fue interesante porque era la primera vez que además juré como diputado y justo me tocó en la comisión y propusieron que el presidente fuese Hugo Gutiérrez. Y yo dije que no. Y me dijeron, bueno, porque tú eres minoría, entonces no importa. Y dije, no, bueno, votemos. Sabía que iba a perder. Y me pidieron explicar que
¿Por qué yo creía que no? Dije que yo tenía concepciones distintas de los derechos humanos que él, porque yo creía que estos debían respetarse siempre, para todas las personas, en el pasado, en el presente y en el futuro, y que no se justificaban en torno a una ideología. Y un diputado que estaba allí, que ya no estaba en el Congreso, me dijo que estaba equivocado, que los derechos humanos eran de izquierda. Lo cual no me sorprendió tanto viniendo de él, digamos, pero el punto es que eso no es verdad. Los derechos humanos son un avance civilizatorio de los humanos y es algo que tenemos que proteger siempre. Entonces es un estándar el que uno tiene que tratar de empujar, y en eso, por supuesto, que el pasado de Chile divide en ciertos aspectos, pero lo que sí nos tiene que unir de todas maneras es que nunca se pueden justificar los golpes de Estado, no se pueden justificar las violaciones de los derechos humanos, y la violencia no es el camino para resolver los problemas políticos. Perfecto. ¿Camilo? Mi pregunta va más o menos por el mismo tema y es sobre el Partido Republicano. O sea, tiene que ver, pero no es sobre. Y ahora, hagámosla sobre. ¿Usted cree que la UDI debe crecer hacia los extremos o hacia los centros? Y en este sentido, ¿en qué sector del espectro político ubica Republicanos? Bueno, obviamente Republicanos es el partido que está más a la derecha. La pregunta es si es ultraderecha o no, y ahí viene la definición que se hace en Europa o en otros lugares. José Antonio Kast es un conservador, que hace que sea distinto a otros partidos a partidos de ultraderecha de Europa, en donde lo que ahí es una cuestión, no sé, absolutamente racista, digamos, que justifican la violencia y una serie de otras cosas. Y cuando digo que es un conservador, es que hay ciertos rasgos como de populismo y de violencia que se ejercen en otras ultraderechas que no los veo en Kast. A pesar de que seguimos caminos diametralmente distintos, y de hecho yo no tengo contacto con él hace años, yo creo que lo que tiene que hacer Chile Vamos no es mimetizarse con el Partido Republicano. De hecho, es más bien hacer lo contrario. Y donde tiene que avanzar la centro-derecha es hacia el centro. ¿En la línea que indicaba el presidente Piñera en unas declaraciones hace poco? Claro, el presidente Piñera decía que en el fondo tiene que haber una alianza amplia, que es como la alianza de las fuerzas del rechazo. Sin embargo, creo que hoy día, como una cuestión práctica, lo que va a ocurrir es que si hay una elección presidencial, Republicanos va a llevar su candidato presidencial, luego va a llevar su lista también de parlamentarios, y la pregunta es, ¿qué hace Chile Vamos? ¿Tiene que juntarse con ellos para presentar listas comunes? Yo creo que no. Y si habría una oportunidad de presentar listas comunes con alguien, en mi opinión tendría que ser más bien hacia el centro, es decir, hacia demócratas y amarillos. No soy mayoritario en mi partido, pero sí hay personas que también creen lo mismo. Y yo al menos sigo empujando esa lógica. Yo me siento mucho más cerca de la línea obviamente de Bópoli, pero de demócratas y amarillos que la línea que sigue el Partido Republicano. Y por tanto, obviamente que me gustaría que creciera hacia allá la coalición. ¿Cree que es inminente un quiebre al interior de la UDI en vista de esta estrategia electoral de ir en coalición o no? Yo creo que ya ocurrió ese. Yo creo que hay buena parte de los dirigentes del Partido Republicano son ex militantes de la UDI. O sea, creo que hubo, no sé si fue un quiebre. Bueno, el mismo José Antonio Kast, por supuesto, Arturo Esquella, que es el presidente. Y varios otros más, ¿no? Y entonces no es que haya habido como un quiebre, así como que hubiese sido demasiado evidente, pero sí hubo una fuga sostenida, y probablemente la siga habiendo, de personas que consideran que la manera de hacer oposición es la que hace el Partido Republicano. Y termino el tiro porque sé que nos queda poquito tiempo. Mira, cuando estamos en ese plazo corto, cuando las personas se imaginan a sí mismas en un plazo muy corto, a nosotros nos decían que su plazo de futuro en el cual se imaginaban eran 3 meses, la política entonces no quiere cooperación, sino que más bien confrontación. En esa lógica es mucho mejor polarizar. Y por tanto, sostener que dialogar es traicionar. Y yo creo que no. Entonces, claro, para el efecto de corto plazo, para la red social de ese minuto, es mejor siempre ser el más duro. Eso opera en ambos sentidos. Pero para cuando uno se imagina en un país en el cual puede convivir juntos, no es eso. Y a pesar que hoy día la moderación no está de moda, digamos, porque los moderados no son los que escriben más en Twitter, no son los que mandan los WhatsApp, no son los que dicen muchas cosas, digamos, en la calle o no. Yo creo que ese es el camino que tiene un país para poder surgir y poder desarrollarse plenamente.
Muchas gracias. Damos como concluido este penúltimo bloque, así que invito a nuestros estudiantes entrevistadores a retirarse y un enorme agradecimiento a estos tres estudiantes. Estas son preguntas que recolectamos con anterioridad en el Instituto Nacional y van dirigidas hacia usted. Son 2 preguntas. ¿Hay personas jóvenes o pensamientos jóvenes en su partido? Obvio. Yo tengo 42 años, no sé si considerarme joven para esos efectos, digamos, pero sí hay personas jóvenes, obvio, hay hartas personas jóvenes. Y pensamiento joven, yo creo que hay personas que son viejas y tienen pensamientos jóvenes y personas jóvenes que tienen pensamientos muy viejos. Por ejemplo, la lógica de una izquierda radical totalitaria es un pensamiento muy viejo, por más allá que lo quiera presentar una persona muy joven. La lógica también totalitaria desde la derecha lo puede pensar una persona joven y es un pensamiento muy viejo. Entonces la respuesta es sí, hay, los conozco, he estado con ellos, los conozco a lo largo de todo Chile, vienen de distintos sectores, de distintas partes, de distintas experiencias de vida, y creo que la política necesita ser en eso reivindicada como tal. Obviamente que los partidos políticos son difíciles, a veces parecieran ser como un dinosaurio en fase de extinción, y necesitan modificaciones, pero son esenciales para una democracia representativa. Y creo que también es relevante complejizar la militancia. ¿En qué sentido? En que es súper fácil irse al atajo y decir, esta persona milita en este partido, entonces es todo esto. Ese es un atajo que yo puedo entender para alguien que no quiere reflexionar al respecto de la política. Pero no me parece que sea un atajo correcto para alguien que quiere entrar en política. La complejidad de las personas no es simplemente la marca que tiene en su ropa o la marca que tiene o no en un partido, sino que hay que conocer también sus pensamientos. Ok. Segunda y última pregunta. ¿Qué opina del aborto de las 3 causales? Ese es un tema que es súper complicado. Yo voté en contra de la ley. Y la razón por hacerlo es que hay una cuestión que es indudable, que es que si existe o no existe una nueva vida. Existe. La pregunta es, entonces, ¿cuál vida, comillas, se protege? La primera causal de aborto, que es la que se llama peligro de riesgo de vida, no es aborto. Es decir, es la práctica médica. Si hay una madre que está teniendo peligro de vida, por supuesto que se le tiene que salvar la vida. En el segundo caso, que es de inviabilidad fetal, la praxis médica también ya tenía su propia forma de hacerlo. De hecho, la tecnología médica es como alrededor de la semana 14-16 que ya puede determinar fehacientemente de que hay una inviabilidad, y a partir de la semana 20 lo que se hacía es que se, comillas, inducía un parto. La más difícil, lejos, es la que tiene que ver con aborto. Yo creo que no, Chile, una vez habiendo aprobado la ley, no puede retrocederla. Los intentos que se han hecho de algunos, digamos, de decir que tiene que ir a rango constitucional para que esa ley se caiga, me parece que son equivocados. Este es un debate que es democrático. Me parece que es un debate que puede representar distintas miradas. Y a pesar de que yo voté en contra, creo que sí esa ley se debiese mantener, creo que es un avance que no puede hoy día sacarse, digamos. Y lo que sí, obviamente, yo no voy a estar a favor de un aborto sin restricciones, precisamente porque lo que uno quiere proteger es la dignidad humana desde siempre. Entonces sí, voté en contra y creo que debe mantenerse tal como está, porque democráticamente así fue y así fue decidido. Y para cerrar, ¿qué palabras le dedicaría a la gente, a, no sé, estudiantes del futuro? Bueno, varias. La primera de ellas es que se involucren en la discusión no solamente desde el prejuicio, sino que desde la apertura al diálogo, desde la apertura a el conocer y poder tratar de entender los argumentos de las otras personas. A mí me pasa que mientras más viejo me pongo, más incertezas tengo sobre otras cosas. Mientras más aprendo de otras personas,
más me hago revisar mis propios pensamientos. Algunos de ellos los reafirmo, otros obviamente significa que uno empieza a modificarlo. Hoy día soy mucho más liberal de lo que era hace 15 años atrás. Por ejemplo, quise empujar, dentro de mi partido también, la aprobación del matrimonio igualitario, con adopción, del proyecto de cambio de sexo registral, etcétera, porque me parecían que eran materias que tenían que ver con la dignidad de las personas. Y hoy día nosotros estamos viendo una política que lamentablemente pareciera en que uno no puede dialogar con el otro porque no puede considerar al otro. O que basta con que exista una chapa del otro para que entonces quiera ser cancelado. Eso es un grave error. Cuando la lógica de cancelación se apodera de la política, entonces se acaba la democracia. Porque la democracia es por definición esas diferencias de valoraciones, esas diferencias de miradas. Y hoy día estamos viviendo un corto plazo. Para salir de ese corto plazo necesitamos imaginarnos en un futuro común, que es incierto, que es complejo. Pero en ese escenario de futuro común, con todos los cambios que estamos viviendo, lo esencial es cómo convivimos. Y esa convivencia hoy día, lamentablemente, ha disminuido en su calidad. Esa convivencia está trizada. Y para recuperar esa convivencia necesitamos valorar, no solo tolerar, sino que valorar la diferencia del otro. Yo creo que eso a veces es un ejercicio que cuando uno está en el colegio, cuando es más joven, tiende a ser mucho más polarizante en ese sentido, y yo creo que es un error que se pasa con el tiempo, pero lamentablemente algunos no. Y el aprender de historias de vida, aprender de otras personas, creo que es algo que es muy valioso. Quizás para mí una de las cuestiones más valiosas es tener la apertura a aprender siempre de una persona, particularmente cuando esa persona piensa y es distinta a ti, a tus ideas, a lo que tú pensabas que era lo correcto. Y por último, que no pierdan nunca las ganas y la lógica de querer innovar, de querer emprender lo nuevo, de querer tener sueños, no utopías, pero sí sueños largos, sueños que sean más grandes que ustedes mismos, sueños que no se terminan cuando ustedes alcanzan una posición, sino que incorporan a otras personas. Para mí la experiencia de lo público es por lejos una que permite una mayor realización, lo cual no significa que siempre vaya a estar yendo a lecciones, pero se puede, y se puede hacer bien, y yo creo que desde acá lo que me gustaría es que saliera siempre generaciones que valoraran la república, la democracia, la libertad, la dignidad, la justicia, y que en ese sentido valoraran profundamente y contribuyeran a tener una mejor democracia. Muchas gracias por responder, señor Jaime Belolio.